Как этим утром Россия начала специальную войну. Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики продолжают. Después de meses en constante premura, después de meses en mucha ansiedad, después de meses de advertencia, de estar escuchando de que no iba a haber guerra, que no iba a haber ataque, y otros que sí iba a haber ataque y que sí iba a haber guerra, bueno, finalmente muchas cosas están sucediendo en este momento y el mundo pregunta. Por eso nosotros estamos aquí para preguntar y cuestionar. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Mesa. Comenzamos. Finalmente, después de meses de que Estados Unidos advirtiera que Rusia atacaría a Ucrania y meses de que Rusia dijera que era mentira, que jamás atacaría, todo sucedió. An diesem Morgen und blickt auf die Ukraine. Iniziata l'invasione dell'Ucraina. Започна военна операция в Украина малко след началото на. Been explosions across Ukraine overnight. Vladimir Putin televíziós beszédében hivatalosan ezt úgy jelentette. Mitten in Europa ist ein Krieg ausgebrochen. Dans le ciel, on n'a pas pu voir parce qu'il y a beaucoup de nuages, mais on a entendu. Putin lanza ofensiva contra Ucrania. Quiere derrocar al ejército ucraniano, a quien le pide que depongan las armas y se vayan a sus casas. Putin dice que el ataque es por el bien de Ucrania. Dice que es para desnazificarlos y desmilitarizarlos. Quitarles lo nacionalista nazi y quitarles las armas. То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. По нулям. Откровенно говоря, ну, честно говоря, даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Este es el mapa hasta este momento donde se han reportado explosiones dentro de Ucrania. Son ciudades principales, incluidos los alrededores de Kiev, la capital. El presidente de Ucrania responde. Dice que los ucranianos, viejos y jóvenes, se unirán al ejército para defender su país. El presidente de Ucrania llamó a los rusos de Rusia para que detengan a Putin. Salgan a la plaza y diríjanse al presidente Vladimir Putin. En la Plaza Roja, en Moscú, en San Petersburgo y otras ciudades, no solo en Instagram. Ми вже видаємо зброю
і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. El presidente de Ucrania dice que le está proponiendo a Rusia el camino para la paz. Indicó que Rusia ya ha empezado a recibir los golpes de las sanciones y que viene un gran paquete con las sanciones más poderosas en la historia mundial. Le advirtió a Putin que Rusia podría perder todo lo que ha ganado desde el año 2000. Compras de pánico en la capital de Ucrania. El rublo, la moneda rusa, se desploma. El rublo cae al mínimo histórico frente al dólar. La bolsa de Moscú se paraliza. El petróleo se dispara a más de $100. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. This is the saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. An offensive to the Ukraine, because too many people have already died. Biden le habla a la nación. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por siempre estar detrás de este espacio defendiendo libertad. Vamos directamente, nuestros invitados el día de hoy son Lajos Azdi, maestro, profesor, investigador, un gran, además, experto en estrategia militar, estrategia de inteligencia, siempre consultado y pilar de este programa desde hace mucho. Prácticamente desde que empezó hace 9 años, Lajos, muchísimas gracias por seguir hablando, levantando la voz, y gracias por este ejercicio de voces, siempre pues tratando de que sean diferentes o similares, pero que pongan cada quien el punto de partida, para que usted allá en su casa, con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, haga la reflexión que más le convenga, o que más se acerque a lo que usted quiere saber, porque pues muchos nos quieren engañar. Y del otro lado tenemos a Jorge Santa Cruz, también académico, maestro que enseña el periodismo y que hace periodismo de profundidad desde hace mucho tiempo ahí, y de verdad peligroso, cuando sobre todo te metiste y te has metido con los narcos y con las esferas del poder que gobiernan muchas de las cosas que también no quieren que se hable. Gracias a los dos. Lajos, comienzo contigo y te voy a hacer una pregunta un poco complicada, difícil, porque muchos aplauden a Vladimir Putin porque ha dado la independencia a las regiones separatistas de Ucrania, y aplauden que en este momento esté atacando a Ucrania porque de esta forma ha detenido la matanza entre pro-ucranianos nazis contra los prorrusos. Pero otros dicen que Vladimir Putin está muy mal porque está creando dos países, está robando un pedazo de Ucrania, y además al estar atacando dentro de Ucrania está interfiriendo directamente en los asuntos de otra nación. Lajos, por favor, ¿quién tiene la razón? Bueno, te digo primeramente que el argumento de Putin de que interviene e invade a Ucrania para denazificarlo, eso es mentira. Que hay extrema derecha, pues yo creo que hay en todas partes, y habría que hablar que Vladimir Putin es uno de ellos, porque él sigue la ideología del neo-eurasianismo, que reemplazó al marxismo-leninismo con la caída de la Unión Soviética. Es una forma de nacionalismo ruso, de considerar que la civilización rusa es producto de la civilización eslava y la turco-mongola, y que son superiores a Occidente. Así que él no es quien para hablar y acusar y apuntar el dedo,
Y en todo caso, cuando habla de denazificar, en mi opinión, habría que interpretarlo como eliminar el patriotismo ucraniano, porque ese es un problema que han tenido los rusos desde los zares, desde tiempos de la Unión Soviética, negarle la identidad nacional del pueblo ucraniano. Entonces, si es un patriota ucraniano, ya es un neonazi. Y es mentira, es falso, es difamación. Así que no hay que creer eso. Segundo, la invasión de las regiones de Donetsk y de Lugansk con tropas irregulares y agentes provocadores que habrían sido infiltrados en Ucrania por la inteligencia rusa, de la cual Putin ha sido miembro, si no lo sigue siendo todavía, y director del FSB, el Servicio Federal de Seguridad, antes de ser primer ministro y presidente de Rusia, pues ellos provocaron la separación de las regiones que ahora dicen que se autoproclaman independientes, y era parte como de la operación de la Crimea, que venían estos hombres, soldados, hombres verdes por su camuflaje, desconocidos, pero eran tropas rusas, que le quitaron en 2014 la Crimea a Ucrania por órdenes de Putin, y que provocaron con agentes provocadores y gente armada de Moscú, de Rusia, incluyendo, le digo a la audiencia, miembros del Partido Nacional Bolchevique ruso, que es, en vez de ser nacional socialista, como el de Hitler, nacional socialista alemán, nacional bolchevique, la bandera es como la nazi, pero con una hoja y martillo negra en el centro del círculo blanco en bandera de fondo rojo. Milicianos, de ese grupo nacional bolchevique, bajo el líder que se llamaba Limonov, pues participaron entre las fuerzas irregulares rusas que le quitaron el control de la región al gobierno ucraniano para debilitarlo. Porque hay que decirlo, Putin no reconoce la identidad nacional de Ucrania, entonces considera que son parte de Rusia y por lo tanto pues ahí está, ha utilizado por un lado la intervención directa en 2014 apropiándose de Crimea ilegalmente y segundo creando unas supuestas repúblicas independientes, pero es todo un show, es todo una pantalla como para, digamos que continuar con el proceso de anexión que ahora pues sería la segunda y última fase. Ellos se declaran independientes, los de Donetsk y de Lugansk, piden apoyo a Moscú, Moscú les envía tropas, lo ocupan de facto y después va a haber un referéndum como hubo en Crimea falso, o sea, fraudulento, y votarán para que se unan con Rusia. O sea, es una forma de tragarse el territorio ucraniano con una apariencia de legalidad. Y los que apoyen eso, por un lado, si son rusos, pues son nacionalistas como él, de la extrema derecha neoeurasianista, y si son de Occidente, pues me atrevería a decir que muchos de ellos son de la extrema izquierda marxista, hispanoamericana o española, como los de Podemos, Pablo Iglesias y compañía. Así que no hay que sorprenderse. Esa gente, los comunistas, aunque Rusia no lo sea ya, no sea comunista bajo Vladimir Putin, pero ven a la Rusia de Putin con nostalgia como sucesora de la Unión Soviética. Y como son antiamericanos ambos, pues hacen buena pareja. Y claro, aceptan las tesis de Moscú. Falta dos cosas. Primero, hemos visto imágenes, Layos, de la región del Donbass, de estas primero autoproclamadas repúblicas y después ahora ya concedidas la independencia por Vladimir Putin, firmada, celebrando. ¿Cómo explicamos eso que celebran? Bueno, con banderas rusas, por cierto. Banderas rusas. Al menos he visto yo en las noticias una caravana de esa gente que probablemente vinieron de Rusia propiamente, con la bandera tricolor que Pedro el Grande le dio a Rusia. Así que no veía las famosas banderas estas que se inventaron para esas supuestas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Así que es parte de un plan del nacionalismo ruso. Putin es un revisionista de la historia. Es tan peligroso como Adolfo Hitler, que fue un revisionista del Tratado de Versalles. Pues Putin es un revisionista de lo que fue la caída de la Unión Soviética y considera que Ucrania le pertenece a Rusia, porque fue de la Rusia zarista y después de la Unión Soviética, que era como decir el imperio ruso, pero rojo, comunista. Así que a Bielorrusia, no olvidemos Bielorrusia. Bielorrusia la tienen ocupada. Ya han dicho que las tropas rusas no se van de Bielorrusia, de Rusia Blanca. Y no olvidemos que ha habido un tratado de la unión de Rusia y Bielorrusia, que Lukashenko, el dictador de Bielorrusia,
firmó con Boris Yeltsin, el predecesor de lo que habría sido en aquel entonces, en los años 90, algo de Rusia democrática, quizá la primera y única vez hasta el momento en su historia, de una unión de Rusia y Bielorrusia. Así que tienen legalmente una base para anexarse eventualmente a Bielorrusia, que es lo que querría Vladimir Putin. Bien, y antes de pasar con Jorge, el tercer punto que era en este momento que está dentro, ha habido explosiones dentro de Ucrania, ¿eso qué tan legal o qué tan legítimo o qué tan correcto es? Porque, bueno, pues muchos festejan a Putin y otros, pues obviamente del lado de Estados Unidos, pues lo censuran y dicen que está incorrecto. A ver. Imagínate si hubiera un intento de Estados Unidos de tumbar al gobierno de Cuba, con ataques y una invasión. Seguro que muchos protestarían que eso es una violación de su soberanía. Pues es exactamente lo que ha hecho Putin empezando en 2014 con la apropiación ilegal de la Crimea y con la ocupación ilegal de las regiones de Donetsk y de Lugansk, de parte de esas regiones, y ahora con la invasión. Es una violación de un miembro fundador. Ucrania fue miembro fundador de las Naciones Unidas porque Estados Unidos le concedió a Joseph Stalin 3 asientos en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se fundó, el uno para la Unión Soviética, y para que no se quedara solo con un asiento, pues tuviese otros 2 que votaran con la Unión Soviética, le concedió asientos a la República Socialista Soviética de Ucrania y a la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que son las antecesoras de las actuales repúblicas independientes de Ucrania y Bielorrusia. Entonces, un miembro de la ONU, que la invadan, que la bombardeen, bueno, era como Polonia, que era de la Sociedad de Naciones cuando Hitler la invade en 1939. Es ilegal, es ilegal. Si atacaran a Irán, también se quejarían. Si atacaran a Cuba o a Venezuela bajo Maduro, también se quejarían. Pero Ucrania es distinto. ¿Cómo así? ¿Qué fariseísmo de la extrema izquierda es esa o del nacionalismo ruso? Entonces, Lajos, quiere decir, no me digas que Biden es el angelito y tiene razón. Bueno, Biden es un incompetente y es un viejo senil y es débil, y Putin lo sabe. Biden demostró su debilidad al retirarse apresuradamente de Afganistán, desplomando al aliado, que era un gran aliado principal, no de la OTAN, de Estados Unidos, que es el rango que tenía Afganistán, y entonces pues eso dio un golpe independientemente de que si podían los afganos sostenerse o no. Bueno, no olvidemos que Estados Unidos ha estado por décadas en Alemania, en Europa, en Corea del Sur, y quién sabe si se hubiese retirado antes de Corea del Sur, si Corea del Sur existiría ante la amenaza potencial de Corea del Norte. O sea que en todo caso, probablemente Putin vio que Biden es un presidente débil, que ahora en el momento actual, al retirarse Estados Unidos de Afganistán, los americanos perdieron bases con las cuales hubieran podido amenazar la panza blanda de Rusia, que es Asia Central, y la gran frontera de Siberia que tienen con Kazajistán, más al norte. Entonces, eso por un lado, y Biden pues ya lo ha dicho que no quiere una guerra con Rusia. Entonces, claro, eso es como invitar a el imperialismo ruso a su agresión. Es como que si Gran Bretaña o Francia, ante la invasión alemana de Polonia, hubiesen dicho no tenemos intención de intervenir en el conflicto polaco. No hubiera habido Segunda Guerra Mundial probablemente, al menos no en ese momento. Así que Biden es débil y demuestra su debilidad al no actuar con mayor firmeza, pero no es culpa solo de Biden. Obama no hizo nada tampoco en 2014. Prefería apoyar a grupos terroristas radicales suníes en Siria, como Frente al-Nusra de Al-Qaeda o Estado Islámico, Daesh, que defender a un miembro de las Naciones Unidas. Porque aquí hay una cosa, no es que como no es de la OTAN, no hay obligación de defender a Ucrania. Bueno, pero es miembro de la ONU, es miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Lo que está haciendo Putin con una invasión a gran escala es como hizo Hitler con Polonia en 1939. Un miembro en aquel entonces de la Sociedad de Naciones, ahora un miembro de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas se crearon para impedir que hubiese otro de estos oportunistas como Adolfo Hitler o el Imperio del Japón o Mussolini que quisiesen desafiar y violar la seguridad y la paz internacional. Pero bueno, con lo que ha hecho Putin, si se sale con la suya, es realmente como que hace pedazos la viabilidad realmente de la Carta de las Naciones Unidas, al menos de hecho.
Bien. Jorge, te vuelvo a hacer la pregunta para los que empiecen a ver el programa a partir de ahora. Muchos aplauden a Putin porque ha dado la independencia a las regiones separatistas de Ucrania y están aplaudiendo a Putin que esté atacando a Ucrania en este momento porque de esta forma ha detenido la matanza entre pro-ucranianos nazis contra los prorrusos. Pero otros dicen que Putin está muy mal porque está creando dos países, está robando un pedazo de Ucrania y además al estar atacando dentro de Ucrania está interfiriendo directamente en los asuntos y en la soberanía de una nación. Jorge, ¿quién tiene razón? No te escuchamos. ¿Tienes silenciado tu micrófono? Ahí lo veo, sí. Que esta frase en el 2020 se ha utilizado mucho. Tienes silenciado el micrófono. Muy bien, adelante. Gracias. Adelante. Es que tengo perritos y tengo el temor de que ladren. Gracias. Dicen que perro que ladra no muerde. En ocasiones el perro que ladra sí muerde. Bueno, primero presentarte mi agradecimiento, mis respetos al maestro Layos, a todo el equipo y a la audiencia. Y señalar algunos argumentos que discrepan de lo que dice el maestro Layos. Discrepo, por ejemplo, en el sentido de que Putin se la ha llevado por la libre. Es decir, que ha actuado, que ha invadido a Ucrania sin que hubiese una causa justificada. El presidente Putin, un supremacista ruso, sin duda, como Xi es un supremacista chino, un servidor lo ha dicho en distintas ocasiones aquí contigo y agradezco el privilegio en Detrás de la Razón. El presidente Putin lo que pidió a Occidente durante meses y años es que se detuviera la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia la Europa del Este. Habíamos dicho que en febrero 9 de 1990, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Estado de George Bush padre, le ofreció de manera verbal al último presidente de la Unión Soviética, al último presidente de ese régimen totalitario, a Mikhail Gorbachev, que la Alemania reunificada tendría un estatus especial, que la parte occidental seguiría siendo un estado militarizado con la tutela de Estados Unidos y de la OTAN, y que la parte oriental prácticamente estaría en calidad de desarmada. No ocurrió así. Luego, en mayo de 1997 se firmó un acuerdo entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en ese acuerdo la OTAN se comprometió a poner límites a su expansión hacia el este de Europa. ¿Qué sucedió? Pasaron los años y en el año 2014 hubo un golpe de Estado. Cayó el presidente prorruso Yanukovych, quien por cierto de inmediato se fue a Rusia y ahí se asiló, y se instaló otro gobierno. Yanukovych, seguramente en concordancia con Moscú, tal vez siguiendo las indicaciones de Putin, se aprestaba a rechazar que Ucrania fuera incorporada a la OTAN y que la OTAN pudiera instalar misiles de corto y largo alcance en territorio ucraniano. Los nuevos gobernantes de Ucrania, por el contrario, aceleraron la petición y la solicitud de recursos. No hace mucho el nuevo canciller alemán, el canciller alemán Scholz, en visita a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, le ofreció 150 millones de euros
a Zelensky, más otros 150 millones que estarían disponibles, y habló de que la Unión Europea había apoyado a Ucrania con 2.000 millones de euros en los últimos años. Se sabe además que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado a asesores militares, a estrategas, a entrenadores militares, que el Reino Unido ha vendido armas por una importante cantidad también a Ucrania. Entonces, sin querer justificar a Putin, sí puedo decir, y perdón por hablar en primera persona, que de Occidente se llevó a cabo una campaña, se ha llevado a cabo una campaña de acorralamiento a Rusia. Una campaña de acorralamiento que le ha venido como anillo al dedo al presidente Putin. ¿Y por qué le ha venido como anillo al dedo? Por la simple y sencilla razón de que con eso él tiene el argumento suficiente para poder convencer a la opinión pública rusa de que él es el que encarna el proyecto para devolver la grandeza a Rusia, abro un paréntesis, como Trump prometió devolver la grandeza a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al haber ese acorralamiento, bueno, pues entonces a Putin le conviene para el manejo interno. Ahora, Roberto, si me extiendo, yo te ruego que por favor me detengas porque ya sabes... Llevo los tiempos medidos para que sea equilibrado. Sí, por favor, si me excedo, yo te pido que por favor me detengas con unos 30 segundos antes. Bien, ¿qué ha hecho Putin? La entrada de Rusia a Ucrania dista mucho de haber sido la entrada soviética a Alemania. Cuando los soviéticos irrumpieron en el frente oriental alemán, cuando las fuerzas de defensa del régimen de Hitler se desplomaban, se dio rienda suelta por orden y con consentimiento de Stalin a toda clase de vejaciones contra la población civil alemana. De hecho, se sabe que alrededor de 15 millones de alemanes, de los que sobrevivieron, tuvieron que emigrar en uno de los fenómenos migratorios más grandes de la historia reciente, quizás de la historia. No ha sucedido ahora con la entrada de las fuerzas rusas a Ucrania. No ha habido, hasta donde se sabe, hasta donde los medios de comunicación de uno y otro lado lo permiten, no ha habido abusos en contra de la población. Ahora, hablaba el maestro Lajos de lo que hizo Hitler con Polonia en el año de 1939, el 1 de septiembre. Y recuerdo, querido Roberto, que en un programa anterior tu servidor evocaba también esa circunstancia, diciendo que Occidente había engañado a Polonia, diciéndole que la defendería de los embates nazis con las armas en la mano. Francia y el Reino Unido le ofrecieron ayuda militar a Polonia en caso de ser invadida, cuando sabían que no tenían forma de evitar la invasión alemana a Polonia. Bueno, pues ahora, curiosamente, sucede lo mismo. A Ucrania no le han dicho, vamos a la guerra por ti. No está diciendo la Casa Blanca, hasta donde tu servidor, un servidor de ustedes sabe, no está diciendo la Casa Blanca que entraremos en un estado de guerra con Rusia. No lo ha dicho. Las amenazas van en función, sobre todo, de sanciones económico-financieras. Luego, según tú, no tendrían razón, además, ¿no? Según mi perspectiva, no tendrían razón. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, sí han llevado a cabo un acoso contra Rusia. Ojo,
No estoy justificando Rusia, estoy tratando de exponer de una manera lo más neutral posible los hechos. Más que el hecho, el significado del hecho, ¿no? Ahora, es curioso que el presidente Putin hable de desnazificar cuando recurre a argumentos como los que utilizó Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quejaba de los abusos contra la población alemana de los Sudetes, por ejemplo. Era una población que era alemana y que terminada la Primera Guerra Mundial se la adjudicaron a Checoslovaquia, que se sacaron de la manga a ese estado, como se sacaron de la manga a otros estados para rodear a lo que era en ese momento el Segundo Reich. Lo que está argumentando Putin es exactamente lo mismo que decía Hitler con la población alemana de los Sudetes o con Austria. Hitler decía que pueblos de una misma raza corresponden a una nación en común. Pero, en cambio, Putin dice que entra a Ucrania para desnazificar a ese gobierno. O sea, me llama mucho la atención que utilice un discurso que fue nacionalsocialista, pero luego hable de desnazificar a Ucrania. Y me aproximo a la conclusión. La conclusión en esta primera intervención de su servidor va en el sentido de que efectivamente Putin lo hace con base en la agenda nacionalista, supremacista rusa, que ha estado guardada durante décadas. Los zares no le pudieron dar cabida y la Unión Soviética en realidad tampoco, porque la Unión Soviética se puso por encima de Rusia, o sea, del nacionalismo ruso. Ahora, ¿qué puede suceder? Lo que un servidor ve es que Biden, por ejemplo, con todo y las características que ha dicho el maestro Layos y que coincido plenamente con él, no necesariamente es quien encarna el supremo poder en los Estados Unidos. Como Boris Johnson no es necesariamente quien encarna el supremo poder en Londres, ¿no? Hay un supremo poder que concede. El maestro Layos decía hace un rato que Estados Unidos le concedió a Stalin, esa fue la palabra, le concedió a Stalin, y estoy de acuerdo con él, lo he dicho muchas veces, 3 asientos en la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, de hecho, ¿no fue acaso en Yalta, en Crimea, donde se llevó a cabo una de las juntas de los 3 grandes? Churchill, Gran Bretaña, Roosevelt, Estados Unidos, Stalin, la Unión Soviética. Aquí en este foro un servidor ha dicho que Estados Unidos permitió el empoderamiento de la Unión Soviética y de la China maoísta, que habían resultado severamente afectadas en el interior. Estados Unidos estaba intacto y sin embargo la URSS de pronto apareció como potencia atómica y pronto, y pese al salto, al primer gran salto y a la revolución cultural, China empezó a tener misiles nucleares. Concluyo, lo que un servidor ve es que el supremo poder, que no necesariamente está en los gobernantes que dan la cara, finalmente están abriendo ya la nueva era del modelo tripolar, donde Estados Unidos, también lo he dicho, donde Estados Unidos será el eje del continente americano y tendrá influencia, por supuesto, con sus aliados anglosajones, y habrá que ver si logra jalar a su órbita a Alemania, que aparentemente hasta este momento Scholz, el nuevo canciller, el sustituto de Merkel, dice que apoya a Ucrania, o si Alemania y Francia más bien traban alianza con Rusia.
Y por el otro lado, el segundo poder, Nelson Rockefeller visualizó finales de los 60, principios de los 70, un modelo tripolar y creó la agencia, la Comisión Trilateral. El otro poder sería euroasiático, con el supremacismo ruso-eslavo que encarna Putin, y el tercer gran poder sería el supremacismo chino. Ahora, le podrán imponer a Rusia cualquier cantidad de sanciones, pero dejo al aire esta posibilidad. Y si Occidente no es capaz de suministrar el gas que necesita Alemania para su industria y a Francia, y cuando esa escasez derive en una hiperinflación, ¿quién va a perder? ¿Rusia o Estados Unidos o Europa? Y ahora sí concluyo, dame 30 segundos. ¿Cómo intervinieron los Estados Unidos en Granada con Reagan? ¿Qué hicieron los Estados Unidos en Panamá? Por decir dos, ¿no? Pues es simplemente lo mismo que ha hecho Putin, les está devolviendo su propia medicina. Y hay algo que la opinión pública debe tener muy claro y que la mayoría de los medios han soslayado. Putin dijo que no quiere nada con el pueblo ucraniano, no le conviene mantener a Ucrania, Rusia no tiene el poderío económico para absorber financiera y económicamente a Ucrania, y por el otro lado dijo Putin que se haga justicia, o sea, les está devolviendo el mismo discurso a los anglosajones. Cuando Estados Unidos intervino en Texas, fue porque acusó a México de haber derramado sangre americana en Texas. Y ahora Putin dice que se ha derramado sangre rusa en Ucrania. Conclusión, es el nacimiento del modelo tripolar. Gracias, gracias Jorge. A ver, Layos, voy contigo. Dame tu contraste de esto que dice Jorge, en el sentido de que, bueno, sí está usando discurso de Hitler, pero que hay una suficiente justificación por el acoso de la OTAN que ha estado acosando y rodeando a Rusia. Y una preguntita por ahí, que muchos seguidores nos dicen que ya antes hablabas en RT y defendías mucho a Rusia, y ahora ¿qué pasó? Me preguntan muchos seguidores. Ese es ahí como un postre. Venga, mi querido Labios. Primero, vamos por lo de RT. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!